Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette. Hoy con el profe Sixto Bisuete y como siempre con José Carlos Crespo. Te saludo primero. Dupla, ¿cómo estás? Joaquín, ¿cómo les va? Un abrazo para todos. Un placer, como siempre, que nos acompañen y que se junten un ratito a compartir acá en Fútbol Sin Cassette. No quiero perder más tiempo. Presento al invitado. Ustedes seguramente lo conocen y recuerdan mucho su paso por varias estructuras y momentos en torno a la selección ecuatoriana de fútbol. Así que le doy el abrazo correspondiente a don Sixto. Y quiero preguntarle en qué se halla en este momento. ¿Qué es de la vida de Sixto Bisuete? ¿Cómo está en este rato en todo sentido? Profesional, personal, etcétera. Bueno, gracias por la invitación. En estos momentos, saliendo de toda esta crisis con la familia, estuvimos en la parte profesional dirigiendo a un proyecto de juventud, pero salí yo en junio y de ascenso, ¿no? Para la segunda categoría. Y en este momento descansando con la familia, esperando que pase pronto esto y podamos retomar las actividades de una forma normal. Así es que eso es lo que estamos un poco en un día de día y esperando ahí cualquier oportunidad. Profesor, Sixto, nosotros siempre vamos a los... Sí, dale, José Carlos. no, justamente esto que decía Joaquín, ¿no? Porque hoy está Sixto Bisuete, después de su paso por Bolivia, en el fútbol de segunda categoría del Ecuador, pero queremos conocer un poco el personaje de arranque y por supuesto que vamos a ir poco a poco peinando lo que fue la selección, la eliminatoria. Pero, ¿cómo fue la niñez de Sixto Bisuete? ¿Qué es esto que no se conoce de Sixto más allá, alejado del ámbito futbolístico? Normal, yo pienso que como todo ser humano en la evolución de la parte social, de la parte emotiva, de la parte educativa, igual asistiendo a la escuela, al colegio, luego a la universidad y siendo profesional, ¿no? Yo soy profesor de cultura física, ya tuve que dejar eso en el momento que estuve ya en la selección nacional, tuve que dejar, ¿no? Renunciar al magisterio nacional y dedicarme solo al entrenamiento. Yo pienso que fue normal, como todo niño, lógicamente que con la pelota al lado desde muy niño, igual en el pueblo donde yo nací, en la ciudad donde me eduqué, siempre participando en los interescolares como jugador, en el intercolegial y después jugando en el Deportivo Cotopaxi durante 6 años. Es que eso, no sé si en resumen es esa actividad y toda la vida entre lo social, lo educativo y el deporte. Profesor Bisuete, y primero, de esa niñez, ¿usted hincha de qué equipo era? Bueno, toda la vida nacional, de Nacional, siempre, Del ¿no? Nacional. Hasta que fui parte ya de la asociación de entrenadores, en el momento de graduarme de entrenador, ya tuve que pensar de otra manera, ¿no? Porque siempre un profesional ya no mira con los ojos de aficionado el fútbol, ni las instituciones, ¿no? Entonces ya uno tiene que cambiar en ese momento y eso es lo que hice, ¿no? ¿Y en qué momento usted se da cuenta que tenía así tanta materia para ser entrenador y con éxito? Desde siempre, porque a raíz de que jugaba en el Deportivo Cotopaxi, mi profesor del colegio era el entrenador del Deportivo Cotopaxi. Y, y cuando ya me gradué, él sabía que estaba estudiando educación física en la Universidad Central. Cursaba ya el tercer año y ya ponía en práctica todos los conocimientos recibidos, o sea, en el aspecto de la preparación física. Y, y lógicamente, como él sabía, me pedía la ayuda, ¿no? Porque él era el entrenador y como no en esos momentos a veces no teníamos el preparador físico, yo las oficiaba desde ese momento.
desde ahí nació, no desde ahí, sino desde mucho más antes, el ser un organizador, un líder. En el pueblo teníamos los equipos, igual después fui a estudiar y bueno, ahí nació porque ya me gustaba entrenar a los niños, a los jóvenes, pasé por diferentes instituciones, en mi colegio era el entrenador de fútbol, también en el colegio Manuela Canizares, luego, luego ya de ahí pasé a la Universidad Tecnológica Equinoccial, donde yo me inicié como en forma profesional ya de entrenador. Sixto, hablaba del magisterio y tener que irse, por supuesto, debido al desarrollo de su carrera profesional. ¿Alguna vez fue activo, no sé, en la junta del magisterio, alguna huelga, no sé, le tocó alguna vez fuera del ámbito futbolístico ser muy activo en otras cosas que a veces pasa dentro del magisterio, con reuniones, con convenciones, etcétera? No, yo pienso que de estudiante mejor en la Universidad Central. Yo pienso que todos los que estudiamos y pasamos la universidad tenemos algo de liderazgo en esa situación política, ¿no? Porque no sé si recuerdan, antes habían bien marcados los partidos políticos en la universidad. El MPD, que eran los chinos, y el otro, el FADI, que era los cabezones, que les decíamos. Entonces uno se tendía a la organización, a salir a manifestaciones, pero ya de docente no. De docente pienso que uno tiene que direccionarse y cambiar. No hemos participado ya de docentes en los colegios. Mejor es que he desarrollado mi profesión en base al trabajo y la experiencia del colegio, porque llegué a ser inspector general del colegio también, entonces lideraba como 1.200 alumnos en la organización como antes solíamos hacer el juramento de la bandera y todos los actos que se hacían antes masivos, ¿no? Entonces, todo eso realizaba con gran liderazgo. Después ya me gradué de director técnico en el Instituto Superior de Deportes. Ahí fue dejando ya un poco esa situación y me dediqué más a ser director técnico. Quiero justamente aprovechar esa experiencia y esa graduación en el Ecuador, más su experiencia en Alemania. Ya le voy a pedir que justamente se explaye un poquito en cómo fue, por qué fue, quién le dio la mano, cómo se vinculó finalmente a esta preparación en Alemania. Pero en esa época, estamos hablando ya desde hace muchos años, ¿era muy distinta o se encontró muchísima diferencia entre lo que pasó en Alemania y lo que pasó con esa formación suya aquí en el país? Bueno, yo ya había pasado los estudios en la Universidad Central como para profesor de educación física, en donde recibimos materias adecuadas y las más importantes para direccionar el desarrollo de los aspectos, ¿no? Físico y el aspecto técnico en los deportes. Y, y después me gradué en el Instituto Superior de Deportes, específicamente en dirección técnica de fútbol. En el 2001 tuve la posibilidad de ir, siendo profesor durante 3 años en la Escuela de Educación Física en la Universidad Central, en la cual me gradué. Yo fui profesor también ahí de fútbol, específicamente en la materia que se da en la carrera de Educación Física. Y eso me ayudó mucho por la experiencia, por el currículum que obtuve. Eh, Me presenté yo al IESE a un concurso para una beca. Y en el 2001 fui para Alemania con esa beca, ¿no? En el IESE, el Instituto de Crédito Educativo. Fui para allá y lógicamente que el paso por Alemania marcó mi vida profesional, social, deportiva, porque primero la personalidad que adquirí allá fue consolidando, ¿no? Porque
En Alemania estudios muy disciplinados, primeramente en la parte de organización y luego en la parte de conocimientos muy profundos, avanzados en lo que es la fisiología, en lo que es la mecánica humana, en anatomía, en la teoría del entrenamiento, muy avanzado, y eso me sirvió, yo pienso que para poder consolidar mi carrera. Y de hecho, ¿Cuánto tiempo en Alemania, cuando Sixto? perdón, ¿Cuánto tiempo estuvo en Alemania? un año Un estuve año. en Alemania y eh, era un curso para latinos, ¿no? Estuvimos Y 32 le latinos ahí. costó, quería preguntarle el año atándolo, porque a veces el futbolista va, o el entrenador va a otro país, a otra cultura. ¿A usted le costó como ecuatoriano ir a Europa o lo pasó tranquilo? No, Como siempre, ¿no? Yo ya tenía mi familia, mis 3 hijos y fui dejando, ¿no? Me dieron permiso en el Magisterio Nacional, fui para allá y lógicamente extrañando, ¿no? Por la familia, que los hijos quedaron muy pequeños y, y mi esposa sola acá a cuidado de los 3 niños. Y, pero bueno, todas esas experiencias y esos sinsabores que se pasa uno cuando está lejos de la familia, más que todo en Europa, yo pienso que hubo también la recompensa, pero de inicio, cuando tuvimos la oportunidad de, de formar parte del cuerpo técnico de la selección nacional, en el primer partido que estuve yo de interino, eh, me preguntaron, ¿no? Si es que yo podía estar ahí. Yo dije, bueno, tengo mucha experiencia en manejo de grupo, he estudiado bien, los conocimientos lo tengo clarito y así es que no, yo no di un pie atrás y acepté. Pero si yo no hubiera tenido esa experiencia, esos estudios, yo tal vez decía, no estoy preparado para, para recibir esta oportunidad. Pero pienso que tomé la mejor decisión y la decisión de mi vida, porque eh, yo pienso que el llegar a ser un seleccionador nacional no es de todos los días ni de todos los tiempos. Ustedes ven que hoy por hoy el entrenador ecuatoriano no tiene la posibilidad de estar en esos niveles, pero a su debido tiempo me sirvió todas las experiencias, todos los estudios para poder llegar a ser el líder de los entrenadores ecuatorianos. Y justamente sobre eso, profesor, ese vínculo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿cómo se llega a dar ese interinato, esa primera posibilidad? Y teniendo en cuenta que usted también lo dijo en algún momento, que al principio no le pagaban y una especie de vamos y juguémosla de prueba, digamos, y pudo llegar a los Juegos Panamericanos, medalla de oro y todo lo que se sabe en la historia. Pero cuéntanos ese primer vínculo con la Federación Ecuatoriana. Bueno, yo trabajé antes un año antes de llegar a la selección panamericana, yo trabajaba en Espoli durante 11 años, ¿no? Y por mis manos pasaron muchos jugadores, de los que recuerdo, Castillo, que lo quiere yo bastante, pienso según el Alejandro Alejandro, Castillo. ¿no? Alejandro Sí. Castillo, Michael Jackson, Washington Ibar, bueno, muchos jugadores que en ese tiempo era muy organizado Espoli, ¿no? Y yo trabajé en la sub-20 de Espoli durante 11 años, y siendo el director de las divisiones formativas en Espoli. De ahí pasé yo a formar parte de la concentración deportiva de Pichincha, salí de Espoli por invitación del doctor Aníbal Fuentes y del doctor Almilcar Mantilla. Entonces yo fui allá y trabajé durante 6 meses de inicio ya en un proyecto para campeonar en esa selección de Pichincha, que ya hace muchos años no queda campeón en los Juegos Nacionales. Ese era el proyecto.
Pero ahí tuve la posibilidad, después de que el profesor Homero Valencia jugó un campeonato sub-17 aquí en el país, con un proceso que se venía haciendo en el Colegio Dalcross, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? En el cual estuvo Deison Méndez, Fidel Martínez, todos ellos. Y así es que le fue mal. Año 2007, ¿no? Claro, 2007. Y, y de ahí sí el doctor Mantilla me invitó. Como yo tenía el sueldo de la concentración deportiva de Pichincha, me invitó a que les colabore, porque en ese tiempo ya se quedaron sin entrenador la selección panamericana y teníamos que prepararle para los Juegos, ¿no? Y comenzamos en el mes de marzo del 2007 a prepararle a esa selección. Y yo ganaba el sueldo de la concentración porque era invitado del doctor Mantilla. Y después de que estaba 2 meses de trabajo, marzo, abril y en mediados de mayo, me parece, ahí ya tuve la posibilidad de que el doctor presente mi currículum, diga quién soy, y ahí decidieron ya que yo formara parte ya titular de la selección panamericana. Y seguimos el trabajo, hicimos el escogitamiento. Recordarán que antes jugaba el juvenil 45 minutos Sí. y me tocaba estar en todos los partidos observando a los jugadores en ese tiempo que eran juveniles, ¿no? Y ahí escogimos, les llamamos como a 600 jugadores en Sangolquí. Recuerdo que era en Sangolquí todo el cuartel general que hicimos nosotros ahí. Y de ahí escogimos los 18 jugadores que fueron para los Juegos Panamericanos, ¿no? No tuve la posibilidad, yo pienso que, de elegir bien. Siempre me manifestaban que yo tenía buen ojo para ver a los jugadores, que podía sacar el mayor de los provechos en cada uno de los puestos. Y así es que, bueno, se dio la posibilidad y llegué al torneo y quedamos campeones, ¿no? Y profesor, en ese scouting, a la hora de elegir a estos jugadores, porque uno ve los nombres y en ese momento no eran tan conocidos para el común denominador, pero ve después la trayectoria y muchos llegaron a la absoluta, se consolidaron en primera A. Cuéntenos cómo fue armar ya ese equipo, armar ese 11, y en el camino, si ustedes de entrada se vieron para salir campeones o hubo un partido, punto de inflexión de la convivencia que usted cree que destacó. Bueno, como primera cosa, no perdimos un solo partido en ese campeonato. Empatamos con Costa Rica en la primera fase y después ganamos los partidos, todos. Y una anécdota es que en la fase de grupos siempre iniciábamos perdiendo y remontamos todos los partidos, ¿no? El único que no le ganamos fue a Costa Rica en ese momento. Y de un proceso que inició en la sub-17 en el Colegio Dalcross, eran la mayoría de jugadores. Fueron 7 de ahí. Y los demás escogidos fueron del campeonato nacional, que, como les digo, jugaban los 45 minutos. Del campeonato nacional, los más representativos eran Jefferson Montero, ¿no? Jefferson Montero fue el más representativo del campeonato nacional. Y les cuento una anécdota ahí. De ese grupo no fue Joao Rojas, porque estuvo en la selección, y no fue Miller. El de Sao Paulo. Sí, y no fue Miller Bolaños. Y nosotros, yo ya le sabía cómo era Miller, y Joao era un flaquito que iniciaba en técnico universitario, no sé en técnico. Sí, pero sí. no fueron, ¿por qué no fueron? Era muy flaquito, sí. En ese momento era muy flaquito.
habían otros, o sea, de más contextura y se decidió dejarles, o sea, esa es una anécdota, por ejemplo, y Joao llegó a la selección mayor, hoy está en Sao Paulo. Miller llegó a la selección y hoy se encuentra afuera. Y ven ustedes cómo es la parte que uno se... Profesor, nos contaba la anécdota de Miller, de Joao, de ese momento que a lo mejor los vio muy flacos y mire dónde llegaron, ¿no? Así es, bueno, nosotros los ecuatorianos en este deporte del fútbol a veces maduramos muy tarde, ¿no? Y eso es lo que pasa con algunos. A veces no se juegan tampoco ni las inferiores y aparecen en segunda y aparecen en la primera B y llegan. Y esa es una de las excepciones, ¿no? Pero Miller tenía las inferiores un buen trabajo, lo mismo Joao vino de su tierra técnico universitario a esa edad y miren dónde llegó, ¿no? Pero así es el fútbol, ¿no? Y lógicamente que también las oportunidades que ellos tienen o cualquier futbolista tiene es muy importante. Nos vamos a ir a la pausa, Sixto, pero después de haber conversado un poco esta primera parte, donde hablamos de su niñez, su infancia, su carrera, sus experiencias, vamos a venir en el segundo bloque con lo que fue después, seguramente usted lo reconoce así, el paso más importante, ¿no? Que terminó siendo con la selección nacional y esa eliminatoria para Sudáfrica 2010. Pero antes de la pausa, y modo de pastillita y de enganche, quiero que nos cuente cómo fue esa llamada de Luis Chiriboga para decirle, bueno, Sixto, queremos que la selección sea suya. Haciendo un poquito de contexto, Ecuador no hace una buena Copa América, Ecuador pierde con Venezuela, Ecuador pierde con Paraguay, cae goleado con Brasil y viene el partido de Perú. ¿Usted ya olfateaba que esto podía ocurrir? Le pregunto, ¿cómo fue ese acercamiento de Luis Chiriboga para que se haga cargo de la selección nacional de fútbol? Bueno, primero yo no tenía en mente llegar lo más pronto, ¿no? Porque en ese momento yo era el técnico de la sub-20. Como premio al campeonato panamericano, me dieron el nombramiento de técnico de la sub-20 del Ecuador. Estábamos comenzando el trabajo ya, pero también otro de los ofrecimientos del ingeniero Chiriboga fue que tenía que ir yo a todos los partidos de eliminatorias para seguir con el proceso de las experiencias, a ver cómo es y todo. Y lógicamente que por un sudamericano que dirigí yo sub-15 en Porto Alegre, Brasil, no pude ir a Brasil porque en ese momento fueron a Brasil, perdieron y estuve también en Quito cuando perdió con Venezuela y después tuve la posibilidad de estar en el trabajo para el partido contra Paraguay y Perú, ¿no? Estuve yo en los entrenamientos, observando, lógicamente que nunca opiné si no me pedía alguna referencia el profesor Luis Fernando Suárez. Yo jamás me acerqué y le dije a ningún, ningún aspecto que tome en cuenta, sino cuando él me solicitaba nada más, porque esa era mi convicción en ese momento. Y por ese ofrecimiento yo fui a Paraguay, al partido, y estuve yo en la banca de suplentes como invitado, ¿no? de la federación. Y cuando sucede el resultado final, yo estuve en el camerino de Ecuador y nos sacó a todos el profesor. O sea, se quedaron solo los jugadores y el profesor Rosma y el profesor García, no sé si se acuerdan del preparador físico. O sea, se quedaron los tres
Y ahí habían hablado que él ya se iba del equipo. O sea, se renunciaba al equipo, que ya no da más y que se iba del equipo. Eso fue en Paraguay, en Asunción, después del partido con Paraguay. Y así es que nosotros estuvimos afuera y nos preguntaban qué es lo que pasa adentro. Entonces, no sé qué esté pasando. Pero ya cuando salieron, ahí dijeron, no, el profe ya renunció. Y él sale y se va a la rueda de prensa y anuncia su retiro de la selección ecuatoriana. Y, y como fueron todos los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fueron a ese partido, escucharon que él renunció y todos se molestaron, pero principalmente el ingeniero Chiriboga se molestó mucho porque dijo, ¿cómo va a renunciar y no me dice nada a mí? Teníamos que jugar después de 3 días con Perú y cómo nos va a hacer eso, y bueno, estaba molesto, pero no, y, y como que me quedaba viendo, ¿no? En esos momentos. Y yo decía, ¿qué es lo que va a pasar en estos momentos? Renuncia, dice Sixto, venga. Así sucedió. O sea, Sixto, venga, venga. Me dice, yo pienso que a los buenos profesionales y a los grandes hombres les llega la oportunidad. Dice. Y usted no va a decir que no, pues. ¿A quién más? Dice ahora. Dice, déjeme 5 minutos hablar con todos los dirigentes. Se ingresaron a una habitación en el hotel en Asunción. Ni 5 minutos duró eso. Salió y me dijo, Sixto, le encargamos la selección nacional. Usted prepare estos 3 días, tome las decisiones que deba tomar en este momento. Usted ya conoce, ya sabe qué es lo que se está haciendo. Tome las mejores decisiones. De usted la selección nacional, partido contra Perú. Miren, y yo dije, si es que yo no hubiera estado preparado, o sea, no hubiera tenido estudios, no hubiera tenido las experiencias, tal vez yo le decía, no, ¿cómo va a ser posible? Yo no, en ese momento no, pero no, dije, no, tranquilo, ahí nos vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahí decidimos que como Olger González trabajaba conmigo, el Pancho Reynoso trabajaba conmigo, le digo, ya pues con los dos estamos, después vamos a ver qué es lo que pasa, si continuamos o no continuamos, porque digan ustedes, si yo perdía con Perú, yo no estaba y no continuaba en la selección. Es verdad, es verdad. Y les decía, los 3 vamos, y lógicamente que tuvimos un partido muy especial y muy espectacular que se jugaron por todo lo Quiero que se ponerle... pero tomé unas decisiones al rato y las decisiones fueron estas, ¿verdad? Quiero ponerle stop primero, al tema porque sobre ese Espera, partido con Perú... A ver, termine, ¿Sí? profesor, termine, primero termine. A ver, sí me escuchan, ¿no? Sí. Yo tomé unas 2 decisiones muy especiales. Recuerden que Iván Hurtado no estaba convocado para esos 2 partidos. Una porque él tenía que cumplir una suspensión, pero el otro partido sí podía jugar contra Perú, pero no fue convocado. Y a Pedro Muñoz, que era el coordinador, yo le dije, a ver Pedrito, vamos. Le digo, Iván, si puede jugar el partido. Sí, dice. Él estuvo suspendido solo para Paraguay. Digo, vamos a localizarle a Iván, nuestro capitán. Dice, yo les llamo este rato. Le llamamos de ese rato y yo le digo, Iván, le habla Sixto Bisuete. No sé si me conozca, le digo. Pero en este momento soy el entrenador de la selección nacional. Y como capitán que ha venido siendo y con buen suceso, quiero que retorne y que usted esté en Quito mañana a las 7 de la mañana.
en Parcayaco. No, profe, yo cómo no voy a estar ahí y todo, ya sabe, le vamos a apoyar. Ya, esa fue la primera decisión. Segunda, que vamos a llamar a gente que juega en la altura. Cambiamos de esa selección que perdió, cambiamos 6 jugadores. En 3 días cambiamos los 6 jugadores y los que yo más recuerdo, o sea, le quiero hacer un análisis. ¿Por qué? Llamé a Paul Ambrosi, que en ese momento era el mejor lateral en Quito, de ida y vuelta. Omar de Jesús, lateral derecho de Nacional, que estaba jugando muy bien y jugaba muy bien en altura. Para Alejandro Castillo, la pareja ideal de los volantes centrales, yo decía, a ver, ¿a quién? Decía, a ver, ¿quién está jugando? Y jugaba Nacional bien en esos momentos. Y jugaba con David Quirós. Siempre jugaba con David Quirós, todos los partidos eran inamovibles los dos en Nacional. Le digo, David Quirós tiene que ser el acompañante de Alejandro Castillo. Entonces tomé esas decisiones de llamar a Iván, de ponerles a los más adecuados que están jugando en la altura, y presentamos ese equipo en 3 días de trabajo, ¿no? Así es que más primó, como yo digo, cuando uno es el director técnico de la selección, es un seleccionador, porque usted no puede trabajar. Y eso que en ese tiempo se podía trabajar 8 días, 10 días, 15 días. Hoy no se puede trabajar esos días. Hoy es más seleccionador que entrenador de la selección. Porque nosotros tomamos o llamamos a los jugadores en base a lo que están haciendo en cada uno de sus equipos. Y hablamos con los preparadores físicos, cómo se encuentran. Porque hacer un mantenimiento en una convocatoria es loable, es dable, pero no para desarrollar en esos momentos. En 2 días usted no desarrolla absolutamente nada. Lo que tiene que trabajar es la estrategia y la parte táctica de cómo, estudiando a quién, al rival, sabiendo dónde va a jugar, porque eso es lo más importante, saber si va a jugar usted en Lima, si va a jugar en Montevideo, en Buenos Aires, en La Paz. Esas son las estrategias que hay que buscar y que hay que saber, ¿no? Y con las experiencias que se ha pasado. Y hicimos bien, ¿no? Ganamos ese partido 5 y de ahí en adelante ya se consolidó la estadía ya en la selección nacional. Sin duda que fue un punto de inflexión ese partido, esa goleada que termina convenciendo a los dirigentes y lo vamos a dejar a todos picados porque lo vamos a tratar después de la pausa, profesor, pero hay mucho por analizar, partidos importantes, también está la típica que terminó pasando y que nos cuente más cosas del ingeniero Chiriboga y de algunos jugadores. Ya, pero todo esto después de la pausa. Dejemos picar a la gente para que se enganchen con nosotros después de este corte comercial y seguimos hablando de lleno de la selección ecuatoriana de fútbol, que para muchos, a pesar de que no fue el Mundial, fue de las mejores de la historia por el balance que había en el equipo. Pero ya lo vamos a comentar más adelante, profesor Bisuete, José Carlos. Ya volvemos con más de Fútbol Sin Cassette. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con el profesor Sixto Bisuete, y lo decíamos antes de irnos a la pausa, profesor. Bueno, se termina dando esa goleada ante Perú y me imagino existió otro diálogo con el ingeniero Chiriboga para decir, a ver, se queda de largo. Bueno, sí, siempre cuando hay resultados uno va a permanecer en cualquier institución, ¿no? Porque el técnico siempre subsiste mediante los resultados que se dan. Tuvimos la posibilidad de seguir, no hablamos de
de la titularidad ya en la selección todavía, muy contentos todos, el buen trabajo que se venía haciendo y bueno, por ahí salió que iban a hablar con el Bolillo Gómez nuevamente, no sé si recuerdan que fueron hacia Colombia a hablar, y cuando fueron un grupo de dirigentes a hablar con el profesor Gómez, yo estuve con la selección sub-23 para el preolímpico en México y jugamos contra México dirigido por el goleador mexicano, Hugo Sánchez. Fui yo a jugar allá en Querétaro y esa misma noche que estaban hablando allá en Medellín, yo estaba jugando en Querétaro. Pero después de haber hecho algunos sudamericanos y haber obtenido algunos buenos resultados, fui esa noche a jugar allá y le ganamos, pues, con gol de Fidel Martínez en México. Sí. Y tipo 11 de la noche que estuvimos nosotros ya cenando después del partido, y siempre nos acompañaba el doctor Mantilla. El doctor Mantilla me llama y me dice, Sixto, ya es el técnico de la selección del Ecuador usted ahora. Le digo, ¿por qué? Dice, parece que no aceptó en estos momentos el profesor Gómez, no aceptó, y él mismo parece que dice, ¿qué están buscando? Déjenle a Sixto ahí y que él siga el proceso. Y también el doctor Mantilla, al llamado del ingeniero, le había dicho, ¿a qué estás buscando? Es verdad, porque ahora acabamos de ganar a México. ¿Qué más pruebas quieres con él? Entonces, justo esa noche, yo supe que ya iba a ser el titular como entrenador de la selección del Ecuador. Así es que, bueno, uno se ganó a pulso. Yo pienso que yo no hablé con el ingeniero para llegar a la selección juvenil, tampoco hablé, yo no tenía un acercamiento. Yo le conocía así porque era presidente de la federación, pero yo no tenía ningún acercamiento con él, no hablaron nadie. Y de igual forma para llegar a la selección mayor, ¿no? Me gané con resultados y con todo lo que veníamos haciendo en las divisiones formativas y en la sub-20, ¿no? Ya en el campo de los sudamericanos y también asistiendo ya en esos momentos a las reuniones de la Confederación Sudamericana, a esos cursos y todo para tener más experiencia y seguir aportando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sixto, ¿en qué momento arregló la parte económica? Porque no es lo mismo ser el técnico de la sub-20 a ser el cuerpo técnico de la selección mayor. ¿Hubo ese acercamiento, esa conversación? Sí, claro. Me llamaron ya para el arreglo económico, ¿no? Lo primero que yo tenía en mente es el orgullo de haber llegado a la selección. Yo no fui por plata. O sea, les digo sinceramente, yo no fui por plata. Yo decía, bueno, en mi vida como maestro yo ganaba muy poco, como todos los maestros ecuatorianos. Y fui allá, me ofreció pagarme algún dinero como mensual de la sub-20, lógicamente, y yo lo acepté. Pero después me dijo, bueno, Bolillo comenzó ganando esto en el equipo, le vamos a dar lo mismo, Sixto. No hay problema, vamos. Lo importante es que me dan la oportunidad, quiero hacer un gran trabajo y de hecho yo pienso que no le debo nada a nadie. Lastimosamente no se pudo llegar a Sudáfrica por muchas cosas que suceden ya dentro del campo de juego, porque el dirigir en camerinos, el dirigir los entrenamientos nos fue muy bien. La selección jugaba
jugaba un fútbol de calidad, de posesión en todos los... Y le cambiamos un poco, ¿no? De esa posesión lateralizada que tenía, le cambiamos a un fútbol un poco más directo. Y nosotros creábamos muchas posibilidades de gol. Y ustedes recuerdan ese partido que jugamos contra Brasil acá. Creamos unas posibilidades como... Yo decía mínimo unos 6 le hacíamos a Brasil Sí, con todos los errores que cometimos. Y en esa tónica jugábamos muy bien, pero teníamos también esas estrategias con Walter Radioví cuando robábamos un balón de izquierda. Walter tenía la posibilidad automáticamente de hacer un cambio de orientación, un cambio de frente que vulgarmente decimos nosotros. ¿Hacia quién? Hacia el carril derecho, que era de Antonio Valencia. Como era el más rápido de Sudamérica en esos momentos, que sabía centrar bien, y teníamos ahí a Felipe, o teníamos a Carlos Tenorio, y teníamos a Chucho, que en paz descanse, había la posibilidad pues de creación entonces teníamos una posibilidad directa por derecha y otra posibilidad indirecta por izquierda, porque Edison Méndez no era el que llegaba a la línea, no el que jugaba en la línea de banda, sino el que hacía diagonales. O sea, teníamos dos variantes de siempre, por el costado derecho más directo y por el costado izquierdo indirectamente para jugar. Y así es que se arregló y no, eso sin importancia, porque lo mejor que me pasaba es llegar a la selección nacional y, y el récord que se ha batido, porque un entrenador ecuatoriano no duraba más de 2, 3 meses en una selección nacional, recordarán ustedes. Y en una Copa América fueron entrenadores ecuatorianos, ni terminaron la Copa América y ya les sacaban. Y yo dije, bueno, hemos jugado 3 partidos y el resto dirigí yo en toda la eliminatoria a Sudáfrica, estando con ocho fechas invicto en la eliminatoria, teniendo la posibilidad hasta el partido último con Chile, tener la posibilidad de clasificar, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol, hechos medios que no se pueden creer a veces, ¿no? Así por nombrar uno nomás, un partido ya cerrado con Paraguay, le dejan centrar un balón a Cabañas desde la Cabañas, sí. parte desde la parte de la tribuna del Olímpico Atahualpa, en ese sector, le dejan centrar y nos empatan el partido. Y si eso no pasaba, solo le hacían la falta ahí, los dos que estuvieron ahí, marcándole. Yo tenía 2 puntos y con esos 2 puntos clasificaba al Mundial, ¿no? Si un Y podíamos gol, ir a uno Buenos Aires cualquiera, también, por ejemplo. claro, si nosotros Al último jugábamos, minuto. claro que los minutos que se juega es para los dos equipos, pero era demasiado, ¿no? Pero bueno, ahí también cometimos errores, Iván, eh, La Sombra, que no pudieron cabecear, sáquele ese balón y teníamos 2, 4 puntos. Si metíamos una de las tantas posibilidades que tuvimos contra Brasil, hacíamos unos 3 puntos más. Y estuviéramos clasificados o sea, directamente al Mundial de Sudáfrica. Y yo siempre comentaba con los amigos, a veces comentamos con algunos amigos de la prensa, decía, en el partido con Uruguay, el último partido que jugamos aquí y que perdimos 2-1, hubo una mano clarísima que no nos cobraron el penal en favor de nosotros. Y salió esa jugada de ahí y fue a cobrarse un penal que hizo Marcelo Elizaga a Forlán. Yo les decía, si es que desde ese momento, desde ese año, desde ese entonces, había el VAR, yo estaba en Sudáfrica. Sixto, quiero preguntarle sobre, mira que vamos a hablar de muchas cosas, podemos ir partido a partido, pero bueno, para no perder el hilo de Uruguay.
¿Hay algo de autocrítica? Es decir, desde afuera hacemos el 1-0, faltan 20 minutos, ¿hoy haría algo distinto ya con las botas puestas? ¿O hace lo mismo y el fútbol también pueden pasar estas cosas? ¿Qué cosa pudo haber tal vez hecho distinto Sixto Bisuete desde un grito, desde un cambio? No sé, a lo mejor nada y usted dice haría exactamente lo mismo y el fútbol también tiene estas cosas. No, yo pienso que no es la inexperiencia en ese rato del técnico. Uno actúa dependiendo del gol, en dónde es, si es de visita, si es de local. ¿El gol es de clasificación o no es de clasificación? Yo recuerdo que el difunto Chucho se sacó la camiseta después de un gol y él tenía ya la amarilla, se hizo doble amarilla y ya no podía jugar el partido. Pero ese momento que hace un gol de la emoción, él no mira eso. Por ejemplo, Con si Chile. él estaba ahí, en ese momento yo no le puedo decir, no te saques, tienes la amarilla. Y, o sea, no es la inexperiencia, sino yo también tenía que estar con todos, ¿no? Esa alegría que vivíamos. Y no pudo jugar el siguiente partido. Otra, que en La Paz conseguimos un gol. El primer gol que hacemos, Antonio y todos dicen, hey, tranquilos, no festejen, tranquilos, vamos a medio campo y con tranquilidad. ¿Por qué? Porque estábamos jugando en la altura y no teníamos que desgastarnos absolutamente nada. Y volvieron y nos plantamos bien. Ahora, otra. Hoy, con pandemia, con todo, se hizo un festejo, pero alborotado, de un gol, que no es de clasificación, que no es, bueno, de importancia, sí, porque es un gol de la selección. Y ahí sí no hay inexperiencia, no hay nada, pero a un ecuatoriano le ven todo. Entonces, ¿y por qué no les dijo, no? Entonces, lógicamente que uno se ve un gol de clasificación que era de... Y sucedió eso, que no se pusieron bien, que se desconcentraron, lógicamente. Todos nosotros tenemos como técnicos y formamos una línea, una columna vertebral en un equipo con gente, un arquero de experiencia, un backcentro de experiencia, un volante 5 de experiencia, un volante mixto de experiencia y un delantero. Son 5 jugadores de experiencia, que ellos deben dominar las líneas y que ellos tienen que tomar también las decisiones en torno a la estrategia que están jugando el partido. ¿Y por qué ellos tampoco pudieron decir, no, pongámonos bien? Pero lo primero que se les vino a la mente es que por la inexperiencia de Sixto Bisuete perdimos, ¿no? Entonces no es así, que no es así. Y mire, Sixto, yo tengo algunas preguntas polémicas de ese proceso eliminatorio. Siempre a mí me tocan estas aquí. Y quería ir con la primera. Ya, en el caso del ingeniero Chiriboga, usted recordará que en su momento el Bolillo Gómez dijo algo de las convocatorias, de los convocados, que ponía una cantidad y otro lo ponía el presidente. Después dijo que no era tan así. Yo le pregunto a usted como fuente directa, ¿usted podía convocar al 100% como guste o había momentos de que también el dirigente decía, mira, este está jugando mejor, este está jugando por acá, daba su opinión? No, yo pienso que no. Yo no sé por qué el profesor Hernán Darío lanzó eso. Fue otra de las cosas que tenía él, ¿no? Que no son serias, porque así sea un payaso, no debe decir esas cosas, porque eso es casa adentro. Pero yo les digo sinceramente que no sucedía esas cosas. Bueno, yo iba a las convocatorias. Ventajosamente yo no tuve problemas, no sé si recuerdan ustedes, yo no tuve problemas de que un sector de la prensa estuvo en desacuerdo de 1 o 2 jugadores y otro sector no. Yo no tuve esos problemas. ¿Por qué? Porque esa selección ya tenía conformado una base sólida que no se podía.
Yo les llevaba a los jugadores juveniles, por ejemplo, llevé a Jefferson, llevé a Máximo Banguera, porque para que ellos vayan creciendo, vayan madurando en una selección nacional y que puedan estar en el futuro, o sea, sin ningún problema en la selección. Esos son los procesos que se debe hacer. No, hoy están haciendo los procesos. A veces uno se dice, no, tan abruptamente así, no, no puede ser, porque debe haber alguien que equilibre el equipo, que tenga mucha experiencia, todo eso, ¿no? Entonces, no era tanto así. Bueno, yo iba a las reuniones para, para las jornadas de eliminatorias. En un pizarrón teníamos nosotros en la oficina del presidente. Teníamos un pizarrón y nosotros teníamos los cuadrados. Tres rectángulos para los arqueros, dos rectángulos para los marcadores derechos, marcadores izquierdos, backcentros, volantes, y, y yo llenaba. Hasta que llegue el pum, 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 llenaba, ya. Decía, ya está la convocatoria. Sí, ahí está. Está en el pizarrón, en Guayaquil o en Quito, donde hacíamos. Me parece bien, me parece bien. Y a veces como tenía tantas cosas que hacer, y dice, ¿y este muchacho dónde está jugando? ¿Dónde está jugando? ¿No? Y le decíamos, ¿no? Ha jugado tantos partidos, está jugando en este equipo, está jugando muy bien, y corroboraban los dirigentes, sí, está bien, está jugando bien. No, para de contar, tranquilo. De ahí, Entonces, vamos ahí. profesor, pero ninguno tenía prohibición, porque No, no sé si eran los tiempos, ahorita me estoy cruzando, a lo mejor ya para la eliminatoria de 2014, pero Joffre Guerrón jugó con usted y fue de los que se perdió goles contra Brasil. Nadie tuvo así que usted le diga, no, este no puede venir por tal cosa. no, no, absolutamente. No sé Guerrón por qué tuvo después con Reinaldo Rueda, me parece que tuvo esa posibilidad Sí, sí. de discrepancias. Sí. No, absolutamente nadie en absoluto. Y mire, las últimas dos para que vaya José Carlos de este tema, de este proceso, de ese momento que se habló mucho y que usted también lo ha aclarado en diferentes momentos, pero hoy revisando para hacer la entrevista con usted, hubo unas declaraciones, por ejemplo, de Eison Méndez en su momento que usted nos contaba en la previa, que veía la prensa que decían vamos a buscar del Bolillo Gómez, y me imagino que esas declaraciones de Eison Méndez sobre su continuidad o el de estar en la banca también lo debe haber leído y no creo que le haya caído tan bien. Sí, bueno, en esos momentos yo no podía tampoco refutar absolutamente nada, porque era recién nombrado, tenía que consolidar muy bien. Hasta este momento nunca me ha gustado ir a refutar cosas que se pueden solventar fuera de cámaras o sin declaraciones, ¿no? Lógicamente que él tendrá sus razones y yo le respeto mucho, no comparto lo que dice o lo que ha dicho, porque no sé, tal vez menospreciando al entrenador ecuatoriano, menospreciando al profesional ecuatoriano y sin recordar que él se formó con entrenadores ecuatorianos, porque si no hubieran sido por los entrenadores ecuatorianos, él tal vez no jugaba fuera del país. Y para todos, ¿no? Porque en este momento todos los que vienen no son los que les han formado, les han madurado, sino ya vienen y juegan y les dirigen. Lógicamente que les dan la oportunidad, eso sí, pero el 100% de jugadores ecuatorianos son formados por profesores ecuatorianos. En todo caso, profesores de las federaciones provinciales de fútbol, en los clubes amateurs y todos ellos, ¿no? Pero él no miró tanto eso porque en ese momento él jugaba en el PCB y tal vez no sé cómo le dirigían a él, pero
a su turno. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de estar en Alemania y sabía lo que hacía Hertha Berlín, sabía lo que hacía Bayern Múnich. Entonces, todas esas experiencias yo podía haber dicho, ¿no? Pero no es mi estilo, no podía refutar en ese momento teniendo las posibilidades de decir, yo tengo experiencia de manejar juventudes, de manejar no solo 20, 25 jugadores, sino manejar 1.200 alumnos y todas esas cosas. Pero yo no dije absolutamente nada por no seguir en ese camino, pero las decisiones son tomadas. Y ustedes, por ejemplo, si yo decía, a ver, a ver qué diga, por qué él dice esas cosas y yo voy a tomar una decisión de no llamarle a él más a la selección por decir esas. Pero ustedes se van a poner en mi puesto, por ejemplo. Si él estaba uno de los mejores jugadores del país, está jugando en el PSV, juega 90 minutos, lo que no sucede ahora. Ahora vienen jugadores que no han jugado y sacarle a uno que jugaba de titular 90 minutos en el PSV, que lo estaba haciendo de gran forma. O sea, son cosas que, o sea, uno a su turno tiene que decidirlas bien. Hay que saber manejar un poco el grupo y tomar esas decisiones. Sixto, en la misma dinámica, quería preguntarle cómo fue su relación, porque un camerino pesado. Méndez, con lo que estamos hablando, Iván Hurtado, Giovanni Espinosa, Ulises de la Cruz todavía en activo, Agustín Delgado en activo, Carlos Tenorio, los goles del Mundial 2006, Antonio Valencia 2006, o sea, era un grupo muy pesado. ¿Tuvo alguna charla específica? Porque se habló siempre de la relación que tiene usted con este grupo pesado. Les dijo, aquí estoy, esto soy, díganme algo, no me digan nada. ¿Cómo fue ese manejo grupal que tuvo usted ante este camerino pesado? Y así como Edison Méndez no era tal vez el jugador más cercano a usted, ¿tuvo algún jugador cercano que dijo, bueno, aquí yo también un poco baso mi liderazgo, le entrego, porque sé que aquí hay un par que me apoya mucho, que por lo menos es más cercano a mí? Sí, lógicamente que cuando yo tomé la primera decisión llegando al interinazgo, yo me gané la simpatía, diremos, de Iván Hurtado. Porque Claro. yo le dije, el gran capitán tiene que volver a la selección y jugar ese partido contra Perú. Y le hice un compromiso, ¿no? Yo pienso que, o sea, de llamar ese momento, de decir que venga, y yo creé un compromiso con él. Y lógicamente que fue uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que, por ejemplo, Alejandro Castillo fue un líder también, era un líder. Y él me conocía desde que él tenía 16 años. Y él sabía cómo yo actuaba, porque yo le dirigí muchos años en el Espoli. Él sabía cómo actuaba yo, qué conocimientos tenía y cómo él llegó a ser futbolista profesional. O sea, también tenía el respaldo de él. Y después hablé con todos y llegué a la conclusión de que este era un equipo muy formado, un equipo muy maduro, de buenas intenciones, que tenían los conocimientos vastos en cuanto se refiere a las estrategias y a la táctica individual y colectiva, porque hablar de José Francisco Ceballos, hablar de Marcelo Elizaga, hablar de La Sombra, hablar de Iván, hablar de Walter Rayoví, de Neisser, hablar de Alejandro, hablar de Cristian Novoa, que fui el primero que le trajo a jugar en la selección nacional. O sea, es de Carlos Tenorio. Son personas muy maduras y pensantes, que ellos se dedicaban a entrenar, no a criticar, porque querían y sabían qué es lo que querían. Tenían en mente el clasificar al Mundial y sin ningún inconveniente. Y así es que eso también fue un factor muy positivo para dirigirles a ellos, ¿no? Y lo primero que yo manifesté es que como venían perdiendo los 3 partidos y todos de la Copa América, para el primer partido yo dije, bueno, vamos a cambiar el rumbo de esta selección nacional,
primero pensemos en nuestro país, no pensemos en dinero, no pensemos en nada, cambiemos el rumbo, pensemos en esa bandera amarillo, azul y rojo, pensemos en nuestras familias, que no podemos seguir de esa manera. Ese fue el discurso, esa fue la motivación, y por eso que cuando yo estoy hablando de eso, me nació. Iba a dirigir por primera vez a una selección nacional en mi carrera, y esa oportunidad no debía perderla. Cuando yo iba a dirigir a Perú, yo me dediqué también, aparte de planificar, de estar pendiente de todo, me dediqué a pensar cómo yo iba a salir. Si voy a salir con calentador, voy a salir con una corbata. Yo decidí porque yo soy un maestro, soy profesor de educación física, y yo voy a mi trabajo, tengo que ir bien vestido, elegante, soy serio, y entonces pensé eso, ¿no? Como primera cosa. Y después pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago adentro? Entonces dije, yo motivo con la patria, motivo con la bandera, motivo con el país, motivo con la familia aparte. Entonces yo voy a salir con una bandera. Y decidí salir con una bandera. Y ustedes recordarán cómo se avivaban todos los aficionados cuando en el momento que salí con la bandera. Entonces es de decisiones en base a lo que uno se venía haciendo, ¿no? Yo tengo las dos últimas de mi parte para que cierre, Joaquín. En honor al tiempo, debemos quedarnos mucho tiempo, pero lamentablemente hay que ir cerrando. Hay una declaración polémica que la verdad dio mucho que hablar. Después le sale bien porque termina ganando el partido, ¿no? Pues se acuerda lo de Bielsa previo al compromiso. Él no ha ganado nada. Lo dijo para picar un poco, sabiendo que le iban a pegar a usted. No sé, ¿de dónde vino el Bielsa no ha ganado nada? Previo al Ecuador 1, Chile 0. Gol del Chucho Benítez, justamente ahí cuando el Chucho saca la camiseta y no puede jugar con Venezuela, el partido que usted nos contaba. Bueno, antes de responder a esa pregunta, no solo esa fue la polémica, fue también contra Brasil, se recordarán ustedes. Primero voy a esto. Nosotros, como ecuatorianos, tanto periodistas como entrenadores, como comunicadores, cuando alguien habla, cuando un ecuatoriano habla, no le creen. Cuando un extranjero viene y habla, le creen todo mundo. Entonces, esos es los resultados de lo que yo dije. A ver, Bielsa, no dije que no ha ganado nada, solo dije que, a ver, dígame, ¿por qué es el mejor? Porque alguien me preguntó de los periodistas, ¿y qué va a hacer? ¿Qué estrategia va a hacer con el mejor entrenador del mundo? Le digo, no es el mejor entrenador del mundo, porque él se eliminó del Mundial con Argentina en la primera fase. Y así es que solo por eso no es el mejor entrenador del mundo. ¿Y cómo le va a jugar? Yo le dije, le va a jugar si él presiona, porque decían la presión alta, la presión alta. Le digo, mis jugadores también saben presionar, entonces vamos a jugar presión contra presión y vamos a ver quién gana. Esa fue la polémica. O sea, dos cosas, que no fue el mejor del mundo porque él se eliminó con Argentina en la primera ronda del Mundial anterior que dirigió. Y que voy a jugar de igual a igual, presión contra presión. Pero y así lo hice, porque podíamos aquí en la altura hacer eso. A los 60, 70 minutos yo jugaba presionando y el bloque que nosotros presionábamos le llevé un poco más arriba y siempre lo llevaba más arriba para presionar y hacer una presión no tan alta, porque no se puede hacer una presión alta durante todos los 90 minutos. No se puede. Entonces, segunda, yo contra Brasil, digo, vamos a jugar contra Brasil, el Scratch, y ustedes saben que los periodistas, no, el equipo mejor del mundo, que tiene sus individualidades, que es el mejor, el Scratch es el mejor del mundo. Le digo, no, Ecuador es el mejor.
mejor que Brasil, pero colectivamente. ¿Puede ser individualmente el mejor del mundo? Sí, pero colectivamente Ecuador es el mejor. Y ahí está. O sea, con Bielsa le gané el partido y después con Brasil le di un baile, empatamos 1-1 por cosas del destino, por cosas de los errores, porque si no le hubiera hecho unos 6. Quiero Es que preguntar, es verdad. la última, Sixto. Cuando hablamos de los mundiales o los partidos de Ecuador, no tengo ninguna duda que al 90% del país fútbol, del futbolero, el partido que más le duele no haber ganado o haber perdido es el 1-2 contra Uruguay. Por muchas razones. Quiero preguntarle a usted qué sintió cuando Forlán metió el penal del 2-1 y eso que parecía tan cerca el Mundial a 20 minutos, de repente se empezaba a derrumbar. ¿Qué es lo que recuerda de ese momento personal? ¿Cómo lo vivió Sixto Bisueta allá dentro de la cancha? Bueno, hasta ese momento todo era alegría, todo. Nosotros me parece que ya teníamos el boleto para Sudáfrica. Y el tener esa, no, no perdimos todavía la posibilidad, porque después fuimos a jugar en Chile. Si empatábamos o ganábamos, empatábamos, estábamos en el repechaje. Si ganábamos, estábamos adentro. Entonces, yo pienso que ese fue el partido más importante de mi vida, porque si yo ganaba ese partido, no sé si yo podía dirigir en otros equipos, en otros países. De hecho, que lo hice ya en Bolivia, hubiera tenido más posibilidades de esta profesión que es tan difícil. Y siento nostalgia, siento pena, pero por los aficionados. Yo siempre pensaba, después de cada jornada, que la gente era feliz cuando nosotros ganábamos, cuando nosotros empatábamos. Pero les tenía muy feliz al país en 8 jornadas de eliminatorias, porque estuvimos invictos ahí, ganando los partidos, empatando afuera, porque empatamos en Argentina, porque empatamos en Uruguay, ganamos en Perú, ganamos en Bolivia, ¿no? Y todos se mantenían. Eso es lo que a mí me tenía tranquilo, porque no me importaban los dirigentes ni los periodistas, sino el pueblo, que se sentía muy bien y yo me sentía respaldado. No sé si ustedes se acuerdan. O sea, todo el mundo Sí. respaldaba de los aficionados la gestión que se hizo, pero con mucha honestidad y con profesionalismo de trabajo, de ecuatorianos que dirigimos esa selección y que batimos un récord, donde ningún entrenador ecuatoriano pudo estar por más de 2, 3 partidos. Y nosotros concluimos esa eliminatoria. Lógicamente que los resultados son los que te mantienen en la historia, ¿no? O sea, si clasificamos, oh, pues el profe Sixto Bisuete clasificó. Acá no, él no clasificó. Entonces, en la historia quedan esos resultados y lógicamente hicimos todo lo posible con mucho profesionalismo, honestidad en el trabajo eh, y con el amor, porque yo siempre, y otra, un poco de las polémicas era, no es lo mismo defenderle a una madre que a una madrastra. Es verdad, es verdad, es verdad. Profesor, la última de mi parte. Si tuviera una máquina del tiempo para volver a esa eliminatoria, ¿qué cambiaría? Yo cambiaría algunas metodologías de trabajo que he aprendido desde esa época hasta acá, que se han dado nuevas tendencias en la parte física, las tendencias en la parte táctica cognitiva, que hoy se trabaja mucho, ¿no? Pero lógicamente que metodologías, porque los conocimientos habían desde mucho más antes, porque siempre se va a jugar en un rectángulo, siempre va a haber 3 zonas en el campo de juego, una de iniciación, otra de elaboración y otra de finalización, que el conocimiento que deben tener los jugadores es qué debes hacer en cada una de esas zonas. Y si tú vas a hacer
una presión alta en la zona de salida del equipo contrario, o vas a venir al medio campo a hacer una presión. O sea, esos son los conocimientos. La parte cognitiva táctica que hoy se está estilando y que hoy tal vez los europeos han venido a vendernos eso, que la parte cognitiva es lo más importante, pero siempre ha habido eso, ¿no? Con otras palabras, pero y con otras metodologías, pero siempre se ha trabajado de esa manera. Sixto, le agradezco muchísimo por esta entrevista y lo dejo con el mensaje final para todos los televidentes de Fútbol Sin Cassette. Bueno, agradecerles a ustedes por la posibilidad de dirigirme a los tiempos a todo el país, y de seguro que uno hoy como aficionado soy el que más. Yo formé parte de la federación, formé parte de las selecciones nacionales, y mi corazón siempre va a estar presente deseándoles muchos éxitos a los jugadores y a todos los dirigentes y al cuerpo técnico. Como aficionado, como ecuatoriano, quisiera que ganen todos los partidos y que se hagan bien las cosas, ¿no? Que se corrijan todo lo que se hace mal con la experiencia, y que todos salgamos adelante, cambiemos todos, y lógicamente que en este momento de crisis que nos ha tocado sobrevivir a unos, debemos cambiar, ¿no? Cambiar de mentalidad, cambiar de actitud y ser mejores personas, y eso es lo que nosotros vamos a llevarnos. Así es que un saludo, un abrazo a todas las familias y un abrazo a todos los ecuatorianos. Igualmente, profesor Sixto Bisuete, éxitos en todo. José Carlos, como siempre, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos siguen semana a semana en Fútbol Sin Cassette, les mandamos un fuerte abrazo. Chao. Chao, chao.